Gloria a Dios. Quiero hablarte de alguien hoy. Alguien que te conoce y que te conoce muy bien. Te conoce por fuera y te conoce por dentro. Y sabe todo. Sabe lo que sentís, sabe lo que pensás, sabe lo que te ha pasado y lo que te pasa. Lo sabe todo, todo. ¿Y de quién voy a hablarte? Es alguien que sabe todo de vos y sabe todo del Padre. Y sabe todo de Jesús. Sabe todo del Señor. Así que voy a hablarte de alguien que lo sabe todo. ¿De quién voy a hablarte esta mañana? ¿Cuántos ya están entendiendo a quién nos vamos a referir? Al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que lo sabe todo. Y de pronto este mensaje sea sumamente sencillo, es bíblicamente sencillo, lo que hace que a veces no podamos comprender lo sencillo de la palabra, son algunas formaciones doctrinales, litúrgicas, religiosas tal vez, y nos cueste comprender lo sencillo que es la palabra del Señor. Así que quiero animarte a que te metas conmigo en este mensaje. Qué bendición que el mensaje está siendo grabado y está siendo filmado para que lo que de pronto el pastor no explicó con suficiente dedicación o no lograste comprenderlo, podés volver otra vez a escucharlo y profundizar esto. Voy a repetir un concepto que vengo enseñando desde hace ya varias semanas. ¿Podés entender lo importante que es hacer una declaración? ¿Podés entender qué importante que es declarar? Porque a veces esa declaración tenemos que hacerla porque somos el primer necesitado de hacer esa declaración. A veces tenemos que hacer esa declaración para afirmar nuestras convicciones delante de los que están a nuestro alrededor. ¿Verdad? Cuando declarás que el Espíritu Santo es dueño de tu vida, estás haciendo una declaración muy importante. Y voy a repetir esto porque veo que es necesario hasta que nuestros corazones, nuestro espíritu logre grabar lo que estamos aprendiendo. La declaración de nuestra fe, la declaración de nuestras convicciones, a veces somos el primer necesitado. Por eso alguien dijo en las Escrituras, yo sé que mi Redentor vive. Mirá qué declaración. Mirá qué declaración. Y encontramos en los ministros del Señor en las Sagradas Escrituras declaraciones como esas. El Señor está conmigo y no me ha desamparado. Mirá qué declaración. A veces somos el primer necesitado de que nuestros labios pronuncien esa declaración. En otras ocasiones, los que están a nuestro alrededor. Porque después de la declaración viene la proclamación. Y no puedo proclamar la autoridad y el poder de Cristo si no estoy afirmando lo que lo he creído adentro mío. Entonces, lo creo, lo afirmo y voy a proclamar con otra autoridad, con otra fuerza. Voy a proclamar la autoridad de Cristo. Pero la necesidad, si bien es que el poder de Cristo sea proclamado, la primera necesidad es que sea creído. Y le tengo que preguntar a mi corazón, ¿lo creíste? Le tengo que preguntar a mi mente, ¿lo creíste? Porque cuando afirmás en una declaración, va de yapa el mensaje. Cuando lo afirmaste en tu declaración de fe, estás listo para hacerle frente a lo que sea. Amén. Voy a volver a este concepto una y otra vez. ¿Viste cuando tenés que salir a matar las hormigas? ¿Qué problema si no tenés el veneno para las hormigas? A pisotones no la vas a poder correr. Entonces, ¿qué haces cuando ves hormigas? Mirá si tenés con qué matarlas, con qué ahuyentarlas, ¿verdad? Bueno, cuando hay luchas, hay problemas, hay dificultades, hay necesidades, revisá muy bien si tenés con qué hacerle frente.
Tengo al Espíritu de Dios. Y eso es todo. Su Espíritu está conmigo. Su Espíritu llenó mi vida. Y en esa convicción de que el Espíritu de Dios está con vos, que vayan abriendo camino. Que nada te frena. Amén. ¿Se comprende esto, hermanos? Lo que en esta mañana tengo que compartirles es justamente lo que va a dar fuerza a toda convicción de fe de un cristiano. Porque hay una línea de pensamiento y de enseñanza que la observo, que la respeto, porque entiendo que hay una muy buena intención de quienes lo hacen, pero también entiendo que no han conocido la verdad de Dios. Y es el tú puedes, en tus fuerzas. Tú eres importante. Y está fundamentado, si bien en valorar la estima de la persona, pero cuando le prestas atención te das cuenta que en muchas de sus enseñanzas es eludir la grandeza de Dios. Es no reconocer la grandeza de Dios. Los que han tenido la oportunidad de escuchar ese tipo de contenidos que te anima, que te hace bien, claro que sí, te levanta el ánimo, te levanta la autoestima, pero cuídate que no te saque la vista de Jesús. Este es el riesgo en esta línea de conceptos, de enseñanzas, que entiendo quienes lo hacen con muy sana intención. Hay personas que han dedicado su vida, han dejado su profesión, sus empresas, para dedicarse a hablar de la importancia que tiene la autoestima del ser humano. Y es cierto, porque somos estimados a los ojos de Dios, pero nunca hay que olvidarse del Creador. Bienaventurados los que comprenden lo que estoy diciendo. Contenidos que te inspiran mucho y hasta muchísimas de las expresiones o de conceptos que se vierten en esos contenidos son idénticos a los que escuchás en un púlpito cristiano. Son idénticos a los que lees en la palabra de Dios. Pero cuando prestas atención es usar la verdad para eludir la verdad. Tengo otro mensaje que dejarte esta mañana y por eso voy a dejarlo allí, pero voy a volver una y otra vez a este aspecto por la peligrosidad que tiene, cómo desvía tus ojos del Señor. Amén. Tenga confianza, su pastor es un observador de todas estas cosas. Aún, amados, bueno, este concepto del pensamiento positivo hace todo. ¿Qué tal cuando vos escuchás que lo que declarás se concreta? ¿No se parece mucho a la palabra de la fe? Claro que lo que declarás en el nombre de Jesús es una cosa. Lo otro puede ser una declaración de tu propio antojo. Y Dios no tiene compromiso con tu antojo. Dios tiene compromiso con lo que dijo en su palabra. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Ahora, esto es una línea de pensamiento humanista. El pensamiento que todo es relativo. En la línea de pensamiento humanista, el humanismo se define el hombre por el hombre y para el hombre. Es decir, todo el universo está alrededor del hombre. ¿Y Dios dónde quedó? No sé, lo perdí en algún lado. Todo está enfocado al ser humano. Por eso se llama humanismo. Y hay algunas líneas en el humanismo que son ateas y te das cuenta enseguida, porque cuando hablan de la creación te van a querer explicar la creación desde un punto de vista absolutamente ateo, que todo es casualidad, todo existe por casualidad, todo existe. Más o menos ese pensamiento es algo así como que explotó una imprenta porque alguien puso un explosivo, ¡pum!, voló todo, y cuando vienen cayendo libros armados, enteros, completos, vienen manuales de explicación, de enseñanza, resultado de la explosión. Más o menos así es lo ridículo de algunas líneas de pensamiento. Otras líneas de pensamiento humanista no niegan a Dios. Llegan ahí hasta decir, tenés un creador, arreglátela con él, pero yo te enseño otra cosa. Ahora, estas líneas de pensamiento humanista, donde todo radica en la importancia del hombre, del ser humano, no está lejos de algo de lo que yo le llamo el humanismo bíblico.
Y aquí estamos entrando en un terreno delicado. Gracias a Dios que está siendo grabado para poderlo revisar y que nadie lo confunda. Su pastor está observando que por siglos la iglesia ha estado distrayendo su atención siguiendo líneas de humanismo bíblico. ¿Y qué quiero decirte con esto? Voy a hacer unas ilustraciones muy sencillas. Su experiencia, su oído de oír mensajes y predicaciones va a entender muy rápido a qué me refiero. Cuando un predicador o un consejero o alguien comienza a destacar los personajes de la historia bíblica, destacar su perfección, lo fabuloso que fueron, detrás viene un golpazo contra la iglesia. Para decirte que vos ni sos la sombra de Abraham, ni la sombra de Moisés. Y en ese anhelo de querer inspirarte, te está terminando de matar. Porque, amados, los que están aquí presentes y los que escuchen de alguna otra manera, no hay sobre la tierra cosa más preciosa que la iglesia. Los redimidos, comprados por la sangre de Cristo, con su nombre escrito en el libro de la vida, con Cristo viviendo en su corazón y caminando bajo la dirección del Espíritu Santo, no hay sobre la tierra cosa más gloriosa. Porque esto es lo que vino a formar Jesús. Esto es lo que vino a establecer. Esto es lo que él vino a hacer. Espero que, si bien te sorprende lo que estás escuchando, puedas recibirlo con el espíritu y con el oído y con el corazón y también que trabaje en la mente. Porque muchos de nuestros obstáculos en la vida de fe tienen que ver con esta corriente de humanismo bíblico. ¿A qué me refiero? Destaco los personajes y me olvido de la persona. Y esto quiero hablarte esta mañana. Hay personas divinas a quienes tenemos que mirar en la palabra. Pero en el formato del humanismo bíblico miramos a los personajes y dejamos de ver a la persona. ¿Nos vamos entendiendo? La iglesia del Señor, amados, nace en una instancia absolutamente diferente a lo que fue toda la historia desde la creación hasta la crucifixión. ¿Qué sucedió en la crucifixión de Cristo? Cuando Él carga sobre sí, y hemos hecho algunos ensayos, ¿verdad? Preguntando con qué pecado, tomando sobre sí, con qué pecado fue Jesús crucificado. Y lo hemos entendido, ¿verdad? ¿Con cuántos? Con todos. ¿Los de quién? Los tuyos, los míos, los de toda la humanidad. Él llevó al Calvario los pecados de toda la humanidad. Espero que te enteres de eso, que lo estés sabiendo. Y entonces hicimos esta pregunta, no de qué enfermedad, sino con qué enfermedad murió Jesús. ¿Con qué enfermedad? ¿Qué enfermedad llevó sobre su cuerpo? ¿Cuáles? Todas, así como llevó todos los pecados, llevó todas las enfermedades. ¿Cuántos van comprendiendo qué es lo que Jesús hizo? Hay un antes y después, absolutamente, un antes y después. Entre la creación y la crucifixión, y luego de la crucifixión de Cristo. Cuando Él dice, consumado es, ¿sabe lo que está diciendo? Está pagado el precio. No me puedo meter al mensaje si no digo esto. Hay derramamientos de sangre de Jesús, creo yo muy particularmente, que algunas veces sus sandalias hicieron sangrar sus pies. Así que los caminos por donde caminó también tuvieron las huellas de su sangre. Pero la Biblia nos dice que le arrancaron barba y su rostro sangró. Y los látigos golpearon su espalda y su espalda sangró. Y la corona de espinas fue clavada en su cabeza y su frente sangró. Y los clavos en sus manos y en sus pies. Y así derramando su vida, derramando su sangre, muere en el Calvario con una expresión que no se nos tiene que pasar desapercibido. Él dice, consumado es. ¿Qué? Todo lo prometido
ese Redentor que vendría y llevaría el pecado de la humanidad, está consumado, ahí está clavado en el Calvario. Todos los pecados de la humanidad. ¿Cuándo pagó el precio Jesús? En el momento que muere. ¿Cierto? Cuando vienen los soldados romanos a quebrar las piernas de los que están crucificados, lo hacen con los dos que están a su lado, que todavía no habían muerto, pero no lo hicieron con Jesús porque ya había muerto. Es decir, la muerte de Jesús pagó el precio. ¿Nos vamos comprendiendo? Entonces no le quebraron las piernas. Pero solo porque estaba escrito en las Escrituras, es muy posible que el soldado que lo hizo o el centurión que lo hizo no tenía la más remota idea de lo que estaba haciendo, pero toma una lanza y la clava en el costado de Jesús. ¿Hacía falta? No, señores, si ya había muerto. Pero clava esa lanza en el costado de Jesús, hiere sus costillas. ¿De dónde sacó Dios la esposa de Adán? De su costilla. ¿De dónde nace la iglesia? Del costado abierto de Jesús. De ese costado abierto por la lanza nace la iglesia. Y se hace manifiesta en Pentecostés. Días después de que nace por el costado abierto de Cristo, ¿quién? La iglesia. La iglesia nace con la deuda pagada. Por eso el mensaje de la iglesia no es un mensaje de condenación, es un mensaje de redención, es un mensaje de salvación, es un mensaje de poder, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Gloria a Dios! Escuché esto a un economista que no recuerdo su nombre y como no soy detallista en estas cosas tampoco recuerdo las cifras, pero él decía, cada ciudadano argentino que nace y es registrado y aparece y su DNI tiene número, nace siendo un ciudadano deudor. E hizo dividió la deuda externa, la deuda de Argentina, en sus ciudadanos. Y decía, nace con una deuda de qué sé yo cuántos millones de pesos. Ahí, nació, bebé, termina de nacer y ya es deudor. Si pasara el tiempo y fuera grande, tendría que trabajar para seguir pagando la deuda externa. Si nace bajo una deuda. Ahora imagínense que sucediera el milagro que alguien paga la deuda de Argentina. Así como queremos que Argentina salga campeón, creo que también queremos que un día la deuda externa desaparezca. ¡Qué noticia el día que se terminó el riesgo país, que se terminó todo eso, que Argentina no tiene deuda con nadie! El próximo ciudadano que nace sin deuda. ¿Se entiende? Bueno, así pasó con la iglesia. Todos los que nacieron hasta días antes de la crucifixión nacían con toda la deuda encima. Pero los que creen en Cristo, la iglesia nace con la deuda pagada. Este es el Evangelio. Este es el mensaje. Cristo pagó tu deuda. Cristo pagó tu deuda. Por eso la gente tiene que aceptar a Cristo. Porque aceptar a Jesús es aceptar que Él pagó tu deuda. Este es el Evangelio. Ahora, ¿por qué su pastor está preocupado en predicar estas cosas? Porque cuando estamos envueltos en el humanismo bíblico, nos paramos tan en la antigüedad que todo es futuro, todo va a venir. Un día Dios va a derramar su espíritu. Los que están desde hace varias semanas me habrán escuchado cuando yo estaba haciendo la lista de oración y se me ocurrió escribir, mirá qué petición, todos hubieran aplaudido esto. Orar por un derramamiento del Espíritu, y el Espíritu me confrontó fuertemente. No. Y yo casi que por las dudas empiezo a reprender. Pero tras ese no convincente, me dijo, estoy siendo derramado desde Pentecostés. La iglesia nace por el costado abierto de Jesús y se manifiesta
públicamente en Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu. Así que algo que evidencia la iglesia de Cristo es que vive bajo el permanente derramar del Espíritu Santo. Así que quiero decirle al distraído que dice algún día, Dios algún día, quiero decirte que hace 2000 años que Dios quiere llenarte del Espíritu. Que quiere llenarte del Espíritu, que no hay razón para que no estés lleno del Espíritu. Bueno, la única razón es que no te enteraste. O que estés enterado y estés distraído. Entonces, ¿por qué me preocupa? ¿Por qué me interesa? ¿Por qué me mueve hablar de estas verdades? Porque envueltos en el humanismo bíblico, estamos caminando en el pasado, mirando que todo va a ser futuro, y no te descuides demasiado porque el Señor ya está por venir a buscar su iglesia. O estás esperando que sea crucificado de vuelta. Porque así como muchas personas están esperando que el Espíritu Santo sea derramado de nuevo, vaya a saber que no haya alguno que esté esperando que Cristo sea crucificado de vuelta. Y te aseguro que nunca más lo van a crucificar, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, ya pagó el precio por toda la humanidad. No hay razón para que vaya otra vez a la cruz, no lo quieras crucificar de vuelta. El que tiene que ir a la cruz es el creyente. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero en algún modo también dejar en claro que no tengo ningún prejuicio con los personajes del pasado. Quiero decirte que pongas tus ojos en el Espíritu de Dios. Él es ese cordón de oro que une esas piedras. Él es el cordón divino que une esas piedras irregulares de los personajes del pasado. ¿Alguna vez viste un collar de piedras? Tal vez sí. No voy a hablar mucho de esto porque las chicas en la billutería van a querer comprar collar de piedra. Pero lo he visto en algunos viajes. Claro, yo quería usar la ilustración del collar de perlas, pero me di cuenta que las perlas tienen un acabado perfecto, que son generalmente todas iguales o van de menor a mayor. Pero lo que más ilustra a los personajes de la historia es que son piedras irregulares. Algunos escribieron como profetas libros más largos. Algunos en toda su profecía dieron una palabra del Señor y después dijeron sus ocurrencias personales. Pastor, ¿cómo va a decir eso de los sagrados hombres de la Biblia? Y yo no quisiera encontrarme con Jonás para decirle, ¿qué querías hacer vos? Profeta incrédulo, rebelde. Dios lo manda a un lugar y él se va a otro. Está bien, fue el primero que vivió un viaje en submarino. Y quiero decirle que Jonás aparece en la Biblia porque Jesús lo honró mencionándolo. Si Jesús no nombraba a Jonás, Jonás no aparecía en la Biblia. Así que esta es una de las piedras más raras que hay en ese collar. Es una de las piedras más raras. Todos los personajes del antiguo tiempo vamos a verlos como piedras irregulares. Fueron apareciendo en distinto tiempo, fueron escribiendo en distinto tiempo, fueron profetizando en distinto tiempo. Creo que está claro, ¿verdad? Que Abraham y Moisés no se encontraron personalmente, nunca se encontraron. Y David nunca estuvo ni con Moisés ni con Abraham, porque vivieron a siglos de diferencia, de años. Así que fue imposible, no se vieron entre sí, no se conocieron entre sí los profetas. ¿Y cómo es que escriben una línea perfecta? Porque la Biblia de punta a punta nos está presentando a una persona. Y es el trabajo de una persona. Y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese hilo de oro que unió todas las piedras. Ahora, ¿qué miramos nosotros cuando leemos la Biblia? Las piedras. Y nos llama la atención qué distintos fueron unos a otros. Y yo voy a decirle que tengo una revolución por dentro cuando aparece el nombre de Salomón.
Si bien a cada uno de los personajes, cuando uno lo mira como persona, le va a encontrar las metidas de pata que hizo, pero a Salomón le va a encontrar todas las metidas de pata. ¿O alguna de ustedes, chicas, quisiera haber sido esposa de Salomón y compartirlo con 999 mujeres más? Sin embargo, Dios fue fiel con él, le dio sabiduría, expresó palabra de Dios, pero luego su conducta para nada siguió la sabiduría que Dios le había dado. Y así con muchos de los personajes. Por esto quisiera en esta mañana que usted pueda comprender la diferencia entre los personajes, que vamos a honrarlos como esas piedras que Dios utilizó, y están en ese collar de gloria, en ese collar maravilloso que compone la palabra de Dios. Pero por favor, no saque los ojos de ese hilo de oro que los une. Porque ese hilo de oro que los une a través de la historia de los siglos, la Biblia llevó algo de 1600 años para ser escrita. ¿Qué persona podía durar ese tiempo? Tenía que ser alguien eterno, ¿verdad? Más de 40 escritores que fueron lo que digo, como se suele llamar, los amanuenses, el que usó la mano para escribir. Si era derecho o zurdo, no sé, pero el que usó la mano para escribir. Pero ¿quién fue el que le dictó? ¿Quién fue el que le reveló? ¿Nos vamos entendiendo? Fue el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Mirá qué glorioso. Ellos tenían la visita, otra palabra que hay que sacarla de nuestro léxico evangélico. Ellos tenían la visitación del Espíritu Santo para una revelación que la debían escribir y la debían predicar. Pero yo no quiero que el Espíritu Santo sea una visita en mi vida. Yo quiero que sea el dueño de casa. Y esto es lo que me enseña la Biblia. Él no vino para visitarte, Él vino para quedarse. Él vino para ser morada. Entonces, en esta cuestión del humanismo bíblico, le decimos al Espíritu Santo, qué buena visita, pero ya se acabó tu hora, así que tenés que irte a tu casa. Pero que le puedas decir al Espíritu Santo, no, esta es tu casa. Se tiene que ir de mí, se tiene que ir todo, pero tú nunca, tú eres el dueño de casa. ¿Entendés la diferencia? El Señor dijo que el Espíritu vendría para estar con nosotros y en nosotros. ¿Y para cuándo? Para siempre. La debilidad de muchos creyentes es que viven experiencias preciosas, reciben el toque del Espíritu, pero no lo dejan ingresar, lo mandan de vuelta porque están acostumbrados a la visita. Pero el día que dejes de recibir al Espíritu como visita y lo tengas como dueño de casa, te vas a dar cuenta que todo cambia. Y esto es lo que me mueve como ministro de Dios, hablar de estas verdades. Porque si bien todos los personajes de la historia integran ese collar precioso, admirable, atractivo. Es un collar de piedras irregulares que llama la atención. No sé, los que han estado en alguna vez de esos lugares, como en Misiones, hay un lugar muy lindo, que hay una mina de piedras preciosas. Va a haber collares con piedras de diferentes tamaños, diferentes colores, algunas más pulidas y otras menos pulidas, algunas hasta medias puntudas que si las tocaste pinchan o te lastiman, y otras bien trabajadas. Bueno, así es la historia bíblica, un collar de piedras irregulares. Gracias a Dios por esas piedras que cumplieron una labor muy importante en su momento. Y hablaron de Jesús, pero no fueron ellos, fue el Espíritu. Entonces quiero hoy, y el propósito de este mensaje, es ayudarte a que pongas los ojos en la persona divina y no en los personajes humanos. ¿Nos vamos entendiendo? El humanismo bíblico, lo que su pastor le llama humanismo bíblico, si algún día me queman en alguna hoguera, usted ya sabrá por qué. Si las autoridades de la institución me incineran en alguna hoguera, los directivos de los institutos bíblicos deciden quemarme en alguna hoguera, mi herejía habrá sido descubrir que tenemos que poner los ojos en la persona divina del Espíritu Santo y no en los personajes humanos. Espero que esto no te asuste, pero yo he observado que los que han admirado personajes humanos, tarde o temprano cometieron los mismos errores que el personaje humano. Pero quien mira a la persona de Cristo no va a encontrar error en Cristo. Oh,
Tal vez tenga que contarles esto. Recién se lo contaba antes de venir para aquí a nuestros hermanos Matías. La primera vez que fui confrontado de esta manera fue en El Salvador, en Centroamérica. La institución Unión de las Asambleas de Dios me honró, me fue un regalo, me honraron de representar a Argentina en los colegios evangélicos en una celebración que se hizo en El Salvador. Y yo fui a ese evento y había diferentes clases, diferentes conferencias, y en una de las conferencias el que estaba hablando de los personajes bíblicos y me derrumbó todos los ídolos. De cada uno que nombró, dijo sus defectos, sus errores, y yo me fui de allí casi frustrado y casi enojado, porque yo era un hiperdefensor de los personajes bíblicos. Años después, entendiendo esa palabra que Dios me estaba confrontando, te estoy predicando aquí. Gracias a Dios por esas personas. Pero a quien debo mirar no es a la persona, sino al Espíritu de Dios que operó en esa persona. Porque es el mismo Espíritu que opera en vos. Es el mismo Espíritu. Él es ese hilo de oro, divino, eterno, que atravesó el tiempo, las edades, los siglos, y sigue siendo el hilo de oro que ahora une a la iglesia, une al cuerpo de Cristo. ¿Nos vamos entendiendo? Ahora quiero que mires al Espíritu Santo a través de la Biblia, porque este mensaje tiene que ver a quién debo mirar yo en las Sagradas Escrituras. Pastor, después de lo que dijo ya no sé a quién mirar. No puedo mirar a Salomón, ni a David, ni a Jonás, ni no me queda nadie para mirar. No, te queda el único que hay que mirar, que es al Espíritu Santo. Y quiero que lo observes, Génesis 1:1, Génesis capítulo 1, porque lo vas a encontrar allí. Capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Si allí tuvo lugar el Big Bang, la gran explosión, todo lo que se explica, podría llegar a ser, pero eso puede explicarme el caos, pero no me explica la restauración. ¿Qué es lo que me explica la restauración? Que todo fue puesto en su lugar. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Cómo ilustrarte un abismo? Si nunca vimos un abismo. ¿Viste un precipicio alguna vez? Los muchachos que les ha tocado trabajar en las terrazas de los edificios, con mucha práctica y todo, pero estás en el 8º, 9º, 10º piso, ahí en una terraza y por un cable que tuviste que poner o lo que fuera, miraste para abajo y te corrió una cosquilla por todos lados. Ese precipicio. En una ruta en camino de cornisa, no querés mirar para el lado del precipicio porque te marea. Bueno, el abismo es peor que un precipicio. El abismo no tiene fondo. Y cuando el hombre peca en el Edén y es destituido de la gloria de Dios, está camino al abismo. Pleno camino al abismo. Pero hay uno que aparece ahí. Aparece en el comienzo de la palabra y quiero que pongas tus ojos en él. ¿Quién es el que aparece? Porque las tinieblas se movían sobre la faz del abismo, las tinieblas creían que habían logrado todo, pero aparece el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Y detrás de ello viene la directiva divina, sea la luz. ¡Wow! Observamos en una ocasión que la luz que aparece ahí no es la del sol, porque el sol, la luna, las estrellas son creados días después. Decime cuál es la luz que apareció en la oscuridad que estaba sobre la faz del abismo. ¿Cuál es la luz que interrumpió la oscuridad? ¿Cuál es? La luz del Espíritu de Dios. La luz del Espíritu Santo se hizo presente allí cuando todo estaba perdido. Ahí apareció el Espíritu de Dios, donde las tinieblas estaban festejando el entierro, la sepultura definitiva de la humanidad. Apareció el Espíritu Santo con la luz de la gloria de Dios el Padre. Oh, bienaventurado el que comprende esto. Bienaventurado el que lo comprende. Así que quiero mostrarte, en el inicio, el Espíritu se hizo presente cuando todo estaba perdido. ¿Cómo estaba la humanidad? Perdida.
La creación en sí estaba perdida. Pero aparece el Espíritu de Dios. Ahora quiero que saltes conmigo a Apocalipsis. De pronto no estoy pudiendo explicar con detalle tantas cosas porque el tiempo me es escaso. Pero quiero que vengas a Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, porque transcurrió la historia. Transcurrieron aquellos siglos aguardando que el Salvador prometido venía, que alguien iba a pagar el precio, que Dios iba a bajar del cielo a la tierra para redimirnos y rescatarnos. Pasaron los siglos, llegó el momento que la obra de la redención se consumó y nace la iglesia, la novia de Cristo, que está siendo preparada por el Señor para ese encuentro, para esa boda gloriosa. Mira Apocalipsis 22, 17. ¿Y quién es el que dice junto con la esposa: ven, Señor, llegó la hora? ¿Quién es el que está con la novia de Cristo, para ir al encuentro con Él como el padrino de la boda que viene con la novia y el novio le está esperando ahí en el altar? ¿Quién es el que acompaña a la novia de Cristo y le dice: Señor, llegó el momento? Ven ya, esta es la hora, llegó. Y el Señor dice: vengo en breve. Quiero que observes esto. En el principio, cuando todo estaba perdido, ¿quién aparece? Y en el final de los tiempos, ¿quién es el que lleva a la novia del brazo al encuentro con Jesús? El mismo Espíritu. Ahora, bienaventurado el que comprende esto, que el Espíritu está siempre, porque Él es eterno. Él es el hilo de oro que atraviesa las Escrituras. Él es el que hace toda la operación. Él es el escritor de las Escrituras. Él es el que, y la razón de este mensaje, mi hermano, es que puedas entender que lo que está escrito acá no es casualidad, no es ocurrencia. Lo que está escrito en las Sagradas Escrituras fue inspiración del Espíritu Santo a aquellos hombres que, si bien no eran perfectos, pero se dejaron usar por el Espíritu Santo. Y el Señor utilizó sus vidas. El Espíritu Santo es el escritor, el hacedor de la obra. Así que esto quiero decirte. Él estuvo primero en el accionar de restaurar. Apareció cuando el cosmos estaba en caos. Y aparece luego para revelarle al hombre que vendría un Salvador. Oh, gloria a Dios. Él comienza enfrentando el caos y concluye presentando la iglesia. Si pudiera mostrarte las dos puntas de ese hilo de oro glorioso, el Espíritu Santo, su accionar, comienza interviniendo sobre el caos del universo y lo último que hará sobre la tierra, y preste mucha atención a esto, porque el Espíritu Santo se va con la iglesia. Cuando el Señor viene para buscar a su iglesia, ¿usted se cree que se va a quedar afuera de la fiesta? ¿Quién vino a revelarle a la iglesia el amor de Cristo? ¿Quién vino para formar a la iglesia como la novia de Cristo? ¿Quién preparó esa novia? ¿Quién la alistó para la boda? Sería muy cruel dejar afuera a esa persona, ¿verdad? Pero no hace falta que le mande ninguna tarjeta de invitación. Él se va con la iglesia a las bodas del Cordero. Ahora, ¿qué va a pasar sobre la tierra cuando el Espíritu Santo se vaya? Mejor que usted no esté sobre la tierra. Por esto el mensaje del Evangelio nos da la seguridad que nos vamos con Cristo. Esté seguro, mi hermano, que si usted recibió a Jesús en su corazón, usted se va con Cristo. Pero si está rechazando a Cristo, no sabría decirle todo lo que ocurrirá sobre la tierra cuando la iglesia se va, porque el Espíritu Santo se va con la iglesia. Ahora, esto es lo que hizo el Espíritu Santo, para ser lo más breve posible en la explicación. El Espíritu Santo nos reveló el amor de Dios el Padre. El primer detalle que encontramos en las Escrituras es que Dios crea al ser humano a imagen y semejanza de Dios. Ah, qué lindo. ¿Qué te hace sentir que Dios te haya creado a su imagen y semejanza? ¿Qué te hace sentir de que Él te hizo diferente al resto de la creación, o crees que sos un mono culturizado? ¿Se da cuenta? Las líneas de humanismo
especialmente las líneas ateas, te quieren hacer creer que eso es el resultado de una explosión, el resultado de una molécula inteligente que apareció en el agua, vaya a saber de dónde, y de allí surgió la vida humana. Te quieren hacer creer de última que bueno, que del mono. ¿Cuántos dicen, no, yo sé de dónde vengo? Soy creación del Dios eterno. Él es el que decidió. Qué fuerte el mensaje que nos daba el pastor. El Colo le decimos con todo cariño, el hermano Claudio. El que estuvo cuando fuiste engendrado en el vientre de tu madre. El que te acunó mientras te venías gestando. Es tu creador. Es decir, que con tantas cosas que nos confunden, nosotros terminamos siendo indiferentes con el Señor. ¿Y qué son las cosas que nos confunden? Bueno, los pensamientos modernos del hoy, las líneas de humanismo y a veces mirar a los personajes y los personajes del pasado y dejar de mirar al Espíritu que operó en ellos. El Espíritu Santo es el que operó en ellos, en todos esos personajes de la misma manera que opera en nosotros. Así que el Espíritu Santo nos está revelando el amor del Padre que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Nos revela que cuando el hombre peca y desobedece a Dios, Dios no lo echa al olvido. ¿Pudo Dios decir, bueno, fracasé, listo, lo elimino, hago una creación nueva? ¿O decidió Dios pagar el precio para redimirnos? ¿Entendés esto? Mira cuánto te amó que decidió pagar el precio. Él pudo haber eliminado de la tierra al ser humano, pero no lo eliminó, decidió pagar el precio. Y el Espíritu Santo nos hace saber esta verdad gloriosa. El Espíritu Santo vino para preparar el camino de Jesús. No te costaría nada entender si te diría que Juan el Bautista vino a preparar el camino. No te costaría nada comprender si decirte que los profetas hablaron de él, que dieron detalles con tanta precisión dónde había de nacer, que iba a nacer de la Virgen, que cómo le iban a llamar, que cómo sería su caminar, cuántas cosas en la vida de Jesús. Y ellos estuvieron preparando el camino. Ahora, ¿fueron los profetas o fue el Espíritu de Dios a través de los profetas? ¿Fue Juan el Bautista o el Espíritu de Dios operando a través de Juan el Bautista? Lo que quiero que comprendas es esto, que estos personajes maravillosos como piedras irregulares que están en ese collar tan admirado, fueron los instrumentos que Dios usó en su momento para que el Espíritu Santo pueda hablar a través de ellos. Así que el Espíritu Santo estuvo hablándonos a través de los profetas y a través de Juan el Bautista preparando el camino de Jesús. Y fue el Espíritu Santo, fue su Espíritu que vino respaldando a Jesús para redimirnos. Estuvo cuando Jesús fue engendrado como nadie pudo haber estado. Fue el Espíritu Santo que engendró a Jesús en el útero de María. No sé si estoy hablando como corresponde el término, pero sembró la semilla de la vida en la Virgen. ¿Quién fue? Menos mal que acá no interviene ningún profeta. Menos mal que acá no interviene ninguna piedra. Acá interviene absolutamente el único, el Espíritu de Dios. ¿Y cuántas cosas podríamos observar? Cómo el Espíritu de Dios capacitó, cómo el Espíritu de Dios iluminó. ¿O usted cree que el arca fue ocurrencia de Noé? No existían barcos, tampoco existió lluvia. Pero cuando el Espíritu de Dios le habló a Noé y ese hombre se dispuso, Dios lo iluminó, le dio creatividad. ¿Quién fue? Todos decimos Noé. Pero hoy estamos aprendiendo algo. ¿Quién fue? El Espíritu Santo operando a través de Noé. ¿Nos vamos entendiendo? ¿Hacia dónde vamos? No pierdas de vista la obra del Espíritu Santo. Él envió a Jesús para redimirnos. Por eso, por los mismos labios de Jesús, el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Nos cuesta entender que fue el Espíritu Santo?
Porque estas palabras salieron de los labios de Jesús. Ahora, ¿quién cree usted que ungió a Jesús para decir estas palabras? Cuando leo Hechos, capítulo 10, versículo 38, que cuenta cómo el Espíritu de Dios ungió a Jesús para dar las buenas nuevas, para libertar, para sanar y para destruir las obras del diablo, ese solo versículo me está abriendo los ojos que el Espíritu Santo estaba operando en Jesús. Y aunque esto te pueda parecer raro, pero es la razón por la que Jesús dijo, ustedes van a hacer las mismas obras que yo. Porque las obras que Jesús hizo, las hizo por el poder del Espíritu Santo. Sanó, libertó, resucitó gente, echó al diablo, libertó de endemoniados. Si bien es Jesús, Dios mismo vestido de un cuerpo de hombre, pero es Él quien dice que dejó su majestad y su gloria junto al Padre y vino como hombre a esta tierra. Decime con qué poder hizo todo lo que hizo. Creo que está bueno que afirmes esto. ¿Con qué poder lo hizo? ¿Cuántos ya se dieron cuenta con qué poder operó Jesús? Dígalo, ¿con qué poder operó Jesús? Lo hizo con el poder del Espíritu. Lo hizo con el poder del Espíritu Santo. Ahora entendemos por qué razón Jesús le dijo a los discípulos, tengo cosas que decirles que ahora no la van a entender, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber y no queda allí. Dice, todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije, ¿qué te está diciendo? Tomará de la gloria, de la majestad del Padre, de la sabiduría del Padre y te la hará conocer. Es el Espíritu Santo que nos revela a Cristo, es el Espíritu Santo que nos revela al Padre. Bienaventurado el que se da cuenta de esto y sacamos los ojos de la historia y miramos a esa persona divina, gloriosa. Por esto Jesús quería que recibamos el Espíritu. ¡Oh, gloria! Quiero que entiendas que el Espíritu Santo estuvo operando siempre. En Pentecostés vino para manifestarse sobre la iglesia y para llenar la iglesia. Pero en toda la antigüedad Él estuvo operando. Él operó sobre el caos, allí como lo veíamos cuando la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban deleitándose, que habían arrojado todo al abismo, apareció con la luz de su gloria y hubo luz. El Espíritu Santo apareció e inspiró a Noé, que no sabía nada de lluvia y no sabía nada de barco, porque nunca había visto un barco, y construye un barco. El Espíritu Santo estuvo inspirando, qué tremendo cómo el Espíritu Santo inspiró a los artesanos que hicieron la obra del tabernáculo. Creo que hoy los seminarios, no sé si ya estudian el tabernáculo como se estudiaba antes. Los minuciosos detalles tan precisos, sin tener un taller, sin tener maquinaria, sin tener herramienta, en pleno desierto. Hicieron una obra de artesanía espectacular, pero ahí está la palabra, he ungido con el Espíritu de Dios a esos hombres. ¿Quién fue el que hizo el tabernáculo? ¿Besael y Aholiab? ¿Moisés? Cuando hablamos del tabernáculo, ¿qué decimos? El tabernáculo de Moisés. Pero no lo hizo Moisés, ni lo hizo Besael ni Aholiab. Dos artesanos a quien Dios ungió. Fue el Espíritu de Dios que ungió a esas personas. Bienaventurados los que ya van entendiendo qué podés hacer vos bajo la unción del Espíritu. La unción del Espíritu te lleva a una dimensión sin límites. En la Torre de Babel, cuando el hombre se rebeló contra Dios y dijo, no sea cosa que nos mande otro diluvio, mejor nos hacemos una torre para que tengamos un nombre y seamos reconocidos, y estaban en plena construcción y hay un diálogo en los cielos idéntico al diálogo de la creación. Hubo un diálogo en el cielo cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El mismo diálogo se da en el cielo y dice Dios, ahora descendamos. Porque estos no los va a cambiar nadie, estos están decididos, no van a parar de ninguna manera, bajemos y confundámosles la lengua. ¿Quién fue el que lo hizo? Porque había un solo idioma sobre la tierra, una sola lengua, hasta la Torre de Babel.
¿Y quién fue el que vino y les confundió las lenguas y no se entendieron nada? Y uno le decía al otro, no entendé, y el otro decía, no capiche niente. Qué sé yo. No se entendieron. ¿Quién fue el que vino y les confundió las lenguas? Hoy te vas a enterar. Les confundió las lenguas y como no se entendían, se tuvieron que dividir y se formaron las distintas naciones sobre la tierra. ¿Quería Dios que se dividan? No, pero se habían unido para hacerle frente a Dios. Y a Dios te aseguro, nadie le hace frente. Porque el que intenta hacerle frente a Dios va a terminar partido en pedazos. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y hay suficientes fundamentos escriturales para afirmar esta verdad que estoy diciendo. Así que fue el Espíritu Santo el que vino y les confundió. Impresionante. Pero el mismo suceso ocurre a la inversa. Cuando los redimidos, la iglesia que recién nace, le cree a Jesús, acepta su redención. Estaban medios timoratos porque estaban bajo persecución, ahí medios escondidos en un aposento alto. Pero viene el Espíritu Santo y los llena. ¿Y qué pasó? Empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Y cuántas lenguas hablaban? Cuando usted lee en Hechos, capítulo 2, de los versículos 7 al 12, menciona todas las lenguas, las naciones, los pueblos que estaban presentes. Y dicen, ¿cómo? Estos son galileos, ¿cómo que están hablando nuestro idioma? Absolutamente al revés que en la Torre de Babel. En la Torre de Babel les confundió las lenguas y no se entendían. Pero ahora en Pentecostés todos entienden que están glorificando a Dios. ¿Entiendes esto? ¿Quién es el que les confundió las lenguas en la Torre de Babel? ¿Y quién es el que hablando en lengua se hizo entender por todas las naciones? El Espíritu Santo. Y esto que estoy diciendo ha ocurrido con muchos de ustedes. Voy a darle nombres para que se ubique. Esto sucedió aquí en una campaña nuestra. La mamá de nuestra hermana Alejandra de Wilson, su mamá Nilda Ramos, trajo una compañera de trabajo a la carpa, a la campaña. Y en la campaña estábamos adorando y Nilda empezó a hablar en lenguas. Y al día siguiente su compañera le dice, ¿dónde aprendiste a hablar ese idioma? ¿Qué idioma? Anoche estabas hablando en irish. ¿Yo? Sí, estabas diciendo esto y esto y esto. Ella estaba glorificando al Señor en un idioma que ni tenía idea. Pero su compañera sabía hablar en irish. Aquí, en este terreno, una hermana de la congregación. Quiero que sepas que cuando orás en lenguas, por el Espíritu de Dios, no tenés idea qué idioma del mundo podés estar hablando, o un idioma angelical. ¿Recuerdan? Les conté hace algunos meses atrás de aquel misionero que la tribu indígena, la tribu nativa de la tierra que él fue a evangelizar, que mataban, se comían a los misioneros, lo condenan a muerte y él lo único que comprende cuando están todos los flecheros con su arco listo ahí y el cacique lo para y como que espera que diga algo. No entiende nada lo que están haciendo porque están a punto de acribillarlo a flechazos, pero él entiende que le están dando la oportunidad de decir sus últimas palabras. ¿Y qué últimas palabras? ¿Qué me voy a despedir? Señor, recibime. El misionero no tenía ganas de despedirse de estos porque no sabía qué decirle, solo estaba diciendo, Señor, recibime porque me van a dejar como un alfiletero. Y hablando en lenguas, y hablando en lenguas, y hablando en lenguas, y empieza a ver que los flecheros dejan caer sus arcos y pronto empiezan a caer de rodillas y la tribu entera se humilla. Él se entera después que las lenguas que le dio el Espíritu eran las lenguas nativas de los que estaban ahí para matarlo. Por eso, ese Espíritu que vino y les confundió la lengua en la Torre de Babel tiene el mismo poder para unirte en las lenguas del Espíritu. Por eso uno profetiza y otro le interpreta. Y aún muchas veces sin entender, sin que haya una interpretación, alguien está hablando en lenguas y vos descubrís que el Espíritu de Dios te está hablando acá adentro. El lunes ocurrió algo tremendo con los hombres, lo contaba el hermano Lucas. El hermano que vino a ministrar
dio apellidos que te cuesta acordarte. Y nombró personas por su apellido. Y llamó gente por su fecha de nacimiento para que no tengan dudas, que tenía una palabra para ellos. ¿Quién sabe esas cosas? Si le preguntás a los propios padres, tal vez ni se acuerdan cuando nació el hijo. Pero a Dios no se le escapa. Por eso te dije, el Espíritu Santo lo sabe todo. Lo sabe todo. El Espíritu Santo lo sabe todo. Así como fue ese domingo aquí a la mañana, ¿no? Cuando el hermano Fernando llama a alguien de apellido Richie. Claro, como nuestra hermana está casada, ella usa su apellido de su esposo. Y el esposo le dice, vos te llamas Richie. ¿Cuántos recuerdan? Ellos pasaron aquí y tuvieron una palabra muy específica de Dios. ¿Quién puede saber esas cosas? El mismo que está desde el principio, cuando el universo estaba en el caos. El mismo que tomó un hombre y lo inspiró, el mismo que inspiró a una mujer. El mismo espíritu que inspiró a Débora, el mismo espíritu que utilizó la vida de Jael, una mujer de la que no se habla nunca, pero fue la que le dio la victoria en una de las guerras más peligrosas a su pueblo. ¿Quién? El Espíritu Santo, el mismo que está hoy llenando la iglesia. El Espíritu Santo. Entonces, en este mensaje yo quiero animarte que no pierdas la honra por aquellas piedras irregulares que el Señor utilizó en el otro tiempo, pero no dejes de ver el hilo de oro que une esas piedras. No dejes de mirar al Espíritu Santo. Y qué bueno que te metas a leer las Escrituras al punto que descubras que el Espíritu te está hablando por ese pasaje. El Espíritu Santo fue el que presentó a Cristo. Se lo presentó a Adán como la simiente de la mujer. Lo presentó a través de los tiempos como Emmanuel, Dios con nosotros. Fue el Espíritu Santo el que se hizo visible en el bautismo de Jesús. Y entonces de ahí en más todos se acuerdan de la paloma. Y cantamos de la paloma. Pero espero que cuando mencionas la paloma no te olvides a quién te estás refiriendo. A esa persona. La persona divina y eterna, celestial. Se hizo presente en el bautismo de Jesús y terminado el bautismo, ahora lo vamos a festejar. No, ¿qué festejo? Vamos al desierto. ¿Y quién lo lleva al desierto? No pase por alto ese detalle cuando lee esa experiencia de Jesús. Terminado el bautismo, ¿quién es el que lo lleva al desierto? El Espíritu lo lleva al desierto. A un seminario de confrontación, a enfrentarse a las mismas tinieblas, y lo capacita con su gracia, con su fuerza y con su revelación, lo sostiene a Jesús en el desierto, y cuando llega el momento Jesús vuelve y se presenta. ¿Cuántos recuerdan cómo se presenta Jesús cuando vuelve? Primero es llevado por el Espíritu y después vuelve en el poder del Espíritu. Por esto el Espíritu estaba operando en Jesús y esta es la razón por la que Jesús dice: los que creen en mí mayores obras harán, porque yo voy al Padre pero les envío el mismo que me dirigió a mí durante todo mi ministerio. Oh, ese es el Espíritu que Dios ha derramado en ti. Por favor, mi hermano, no te duermas. Ese es el Espíritu que el Señor derramó sobre ti. Él lo llevó al desierto y lo trajo en el poder. Lo entrenó. Mirá qué entrenamiento, un seminario de 40 días. ¿Qué es lo que miramos todos cuando leemos esta etapa de la vida de Jesús? Los 40 días de ayuno. Miramos el detalle humano y se nos pasa de ver ese factor divino. ¿Quién estuvo con él esos 40 días? ¿Quién estuvo con él? ¿Quién fue el que le dio el olfato? ¿Quién fue el que le dio el olfato para darse cuenta que esas sugerencias venían de las tinieblas? El Espíritu. Ahora quiero que comprendas que el mismo Espíritu que guió la vida de Jesús es el que ha sido derramado sobre la iglesia. Bienaventurado el que entiende esto. Bienaventurado el que lo entiende. Por eso, mis amados, me gozo, me deleito, me emociona cuando yo me entero que el lugar es bajo persecución. Hoy, cuando el mundo persigue a los creyentes, cuanto más los persiguen, más crecen.
Y me hace acordar a qué pasó en aquellos 400 años de esclavitud en Egipto, donde no se nombra que hayan tenido un líder. Porque desde José hasta Moisés no aparece nombre de persona que haya liderado ese pueblo. Pero se dice que cuanto más los oprimían, más crecían. ¿Quién estuvo esos 400 años? Con todos estos esclavos que solamente tenían fatiga, dolor, persecución, opresión y muerte. ¿Quién estuvo con esos esclavos en Egipto? ¿Quién fue el que los cubrió con su nube de día y se mostró en el fuego de noche? ¿Quién fue el que cada mañana ponía el maná delante de ellos? ¿Y sabe qué me preocupa? Que ellos, viendo todo lo que veían, estaban en otra. Estaban mirando que el dólar aumenta, que yo no pude viajar a Qatar, mirando que cómo puede ser que mi vecino se compró el auto nuevo y yo estoy con este todavía. Y cuántas cosas que nos tienen distraídos. Y cuántas cosas que nos tienen distraídos. Pero el mismo espíritu que sostuvo a la descendencia de Jacob y la multiplicó. Entraron 30, 40 personas y se fueron 2 millones de personas. Los multiplicó de 40 a 2 millones en esos 400 años, sin que haya humanamente un líder. ¿Quién lideró a esa gente? Es el mismo que Dios derramó sobre ti, que está derramando sobre ti. Por esto su pastor está movido a hablar esta verdad. La presencia del Espíritu Santo es ese cordón de oro glorioso, divino, eterno, que ha unido a los personajes y unió toda la historia desde el caos de la tierra hasta ese momento glorioso cuando la iglesia se va con Cristo a las bodas del Cordero. Esto es lo que recordamos una y otra vez. Vino a enfrentar el caos y ahora está presentando una novia adornada, lista para su Señor. Creo que las chicas entienden más que los varones de lo que estoy diciendo. ¿Cuántos detalles pone una novia para su casamiento? Y déjeme decirlo, a veces el novio ni se enteró. Si la puntillita, si la perlita, si el dibujito, si tiene ahí el detallecito. Y los hombres no son de mirar detalles. Pero quiero decirte que el Espíritu Santo está preparando a la novia de Jesús con todos los detalles. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Todos los dones del Espíritu. La iglesia se va al encuentro con Jesús no como la pordiosera despreciada, sino la admirada de la humanidad. Y quiero decirte que ya eso está sucediendo, porque en el lugar donde Dios hace milagros es en la iglesia. El lugar donde Dios sana el corazón quebrantado es en la iglesia. El lugar donde Dios liberta al oprimido es en la iglesia. El lugar donde Dios levanta al que está, bueno, así como el caos de la tierra, ¿verdad? Vacío y desordenado. Y el Espíritu Santo lo toma y hace de esa persona un lujo para la humanidad. ¿Dónde? Es en la iglesia. Por eso el respeto, el amor a lo que el Espíritu Santo cuida, porque es la novia de Cristo. El Espíritu Santo opera permanentemente rescatando las vidas, preparando a la esposa del Cordero y la llena de dones, la llena de sabiduría, la llena de revelación. Abre tus ojos, por favor, porque no estás en el medio de un grupo de amigos. No, estás en el medio de la iglesia de Cristo, donde el Espíritu de Dios opera. Estás en el lugar más glorioso que hay sobre la tierra y Dios está haciendo cosas impresionantes en el mundo entero. No sé si lo dije en este mensaje, pero me apasiona enterarme. Países que persiguen a los cristianos y los meten presos y algunos de ellos hasta los matan. Ya llevan más de 140 millones de convertidos. Impresionante. Líderes de grupos de fe se reunieron en un hotel donde un misionero fue para darles una instrucción doctrinal bíblica
23 chinos en esa sala, en esa habitación, sentados en el suelo, porque tuvieron que hacerlo con mucha discreción. Y el misionero que les está explicando, que les está hablando, les habla de predicar el Evangelio y se les ocurre preguntar, ¿qué pasaría si yo salgo a predicar a la calle y le dicen te llevan preso? Y dice, ¿es verdad? Entonces les pregunta, ¿alguno de ustedes estuvo preso? De los 23 que estaban presentes, 18 habían estado presos por predicar el Evangelio. 5 años, 3 años, torturados. ¿Sabés qué hicieron cuando salieron de la cárcel? Siguieron predicando el Evangelio. ¡Imparables! Y se le ocurre preguntarles, ¿y vos cuántos liderás? Y yo lidero 750.000 personas. ¿Y vos? 1.100.000 personas. Líderes de grupos de fe sentados en el piso, ahí recibiendo instrucciones. Esto me deleita porque cuanto más persiguen a la iglesia, más crece. ¿Qué te hace acordar? Cuanto más los oprimían, más crecían. Cuando estás bajo el liderazgo del Espíritu Santo, pasa esto. Cuando estás bajo el liderazgo del Espíritu Santo, no hay cosa que te destruya, sino que las mismas aflicciones te fortalecen. Así pasaba con ese pueblo hebreo. Cuanto más los oprimían, más crecían. ¿Dónde estás viendo exactamente lo mismo en el día de hoy? En la iglesia de Cristo. Cuanto más persiguen a los que creen en Jesús, más crecen. De pronto para crecer nos haría falta un poquito de persecución. Y este misionero contaba que cuando él termina de dar su seminario, ya conmovido a esa altura, él se sentía vergüenza de ser el instructor ante semejantes monstruos espirituales, gente que estaba pastoreando millones de personas. 140 millones significa 3 veces la población de Argentina. Así medio abundantemente, no contemos algún ciudadano más en Argentina, contemos hasta algún extranjero y alguna visita para que den los números, pero 3 veces la población de Argentina es de grande la iglesia que está en China, que no pueden tener templos, que no se pueden reunir públicamente, que a veces solitos, absolutamente solitos, bajo la guía del Espíritu, están ganando almas y almas. ¿Sabe cuándo se hicieron visibles? Cuando aparecieron en la pandemia. Cuando la gente apabullada por el COVID desapareció de las calles, apareció la iglesia para atender a la gente en las calles. ¿Y cuántos testimonios de eso podría contarte? Impresionante. Así que cuando iban a terminar aquel taller que les estaba dando este misionero, les preguntó qué motivos de oración tenían, y uno de ellos dijo, y yo le quisiera pedir al Señor que podamos tener las ventajas que tienen ustedes en su país. Y el misionero le dijo, no, porque en mi país si el templo no tiene aire acondicionado, la gente no viene. Si las butacas no son tapizadas y se reclinan, la gente se busca otra iglesia. Si el estacionamiento no les gusta porque le pega el sol sobre el auto, no vienen. Dijo, voy a orar para que en mi país tengan la pasión que tienen ustedes. ¿Quién es el que pone esa pasión? ¿Quién es? Es esa persona que no tenemos que dejar de ver. Es esa persona que apareció en el caos del universo para poner luz donde había tinieblas. Esa persona que fue y le dijo a Adán, la simiente de la mujer va a pisarle la cabeza a la serpiente. Esa persona que puso el mensaje en la vida de en los labios de cada uno de los profetas y los capacitó para escribir. Y quiero que me entienda, creo que cualquiera se da cuenta que escribir en aquel tiempo, hermano, no es como ahora. Borrar, pegar, ¿no? Tomamos este texto, lo tomo de acá, lo pongo acá. No, ¿sabe lo que era escribir en aquel tiempo? Y la gran mayoría de esos escritores fueron bajo persecución. Tenían que huir de un lugar al otro y a escondidas y tal vez en la oscuridad escribir lo que el Espíritu le estaba revelando. ¿Quién hizo esa obra sobre esas personas? El Espíritu Santo. Entonces quiero preguntarte, ¿qué crees que puede hacer contigo? ¿Qué crees? Por lo pronto,
te voy diciendo que acabas de escuchar a quien el Espíritu lo alcanzó cuando era un analfabeto. El Espíritu me alcanzó cuando no tenía de mí ni quien diera 10 centavos. Lo recuerdo tanto, cuando el Señor me tocó, me llenó de su Espíritu, me despertó. Y hermanos, ¿dónde? En la iglesia, porque no fue en la cancha de fútbol ni en el salón de baile, era en la iglesia donde ellos me alentaron, donde yo escuché milagros como estos de los que estás escuchando. Y entendiendo que necesitaba ser capacitado, decidí ir al instituto bíblico. Y la esposa del copastor estaba llenando mi solicitud en la máquina de escribir, aquella antigua máquina, ¿se acuerdan? La que tenía el carro, que había que correr el carro. Ella está escribiendo allí y hay una pregunta. Dice, ¿qué cree que es su ministerio? ¿Pastor? Y dije, no, yo pastor, me falta mucho. Ponele evangelista, le dije, porque me imaginaba que el evangelista predica y listo, se va. Y ella me dice, aquí hay una pregunta, ¿por qué no maestro? Y le dije, no. Lo que menos yo creía es donde Dios más me permitió servir. Puedo decirte que no importa el grado de analfabetismo, de torpeza o de ignorancia en la que estés, si el Espíritu Santo toma lugar ahí, lo que pueda hacer contigo no tiene nombre. Lo que pueda hacer contigo no tiene nombre. No importa en la condición que estés, importa que le dejes que tenga las riendas de todo. Esta es la persona que tenemos que ver por encima de los personajes. Naturalmente nosotros miramos personajes, pero quisiera hoy que se te abran los ojos para ver la persona del Espíritu. Oh, el que operó en cada uno de ellos. Y todo el mundo conoce la historia. Un chico, el pibe de los mandados, el que cuidaba las ovejas, el padre le dice, anda a llevarle comida a tus hermanos. Y llega al campo de guerra y ve un gigante ahí desafiándolos a todos. Y dice, ¿quién es este? Este está desafiando al pueblo de Dios. Y los demás dicen, no, pero es un gigante. Este se está metiendo con el Señor. Y con una piedrita. Y el otro se le está burlando. Pero quiero decirte que cuando está el Espíritu de Dios no hay gigante que le valga. ¡Tac! En el lugar justo. ¿Qué miramos nosotros de la historia? A David, la onda, la piedrita del arroyo. Y yo te diría, mira al Espíritu Santo. En cada situación, mira al Espíritu Santo. Así que te animo hoy a que le digas al Señor, toma esto, esto que soy o esto que queda. Porque chicas y muchachos, los que hemos vivido ya más de medio siglo, tenemos que decir, esto es lo que queda. Pero Dios puede tomar eso que queda y mostrarse con cosas gloriosas. Pero déjenme decirles, chicos y chicas, ¿quiénes son chicos y chicas en edad? Porque nosotros por alentarnos entre los grandes, entre los abuelos, nos decimos chicos. Voy a usar una ilustración que usé hace muchos años y la entendieron por mucho tiempo. Los que tienen la billetera llena. ¿Cómo que tienen la billetera llena? Claro, yo ya cambié 67 billetes. ¿Se entiende? No sé los que me quedan. ¿Sabe cómo cuido cada uno? Porque cambié 67, los que me quedan no sé. Pero algunos cambiaron solo 12 o 13 o 14 o 20. Obvio que te quedan muchos más billetes que a mí. Años de vida. Años de vida. Y estamos un poco preocupados, sí, un poco, casi bastante, ver cómo la mentalidad moderna opera en los matrimonios modernos, opera en los jóvenes en la actualidad, así como la vida, déjala que corra. Vas a lamentarte de cada año de tu vida que dejes pasar sin sentido. Lo vas a lamentar. Una de las cosas que me hace muy feliz es que el Señor me alcanzó siendo jovencito, 16 años. En realidad cuando tenía 15, debajo del agua me alcanzó. Me estaba ahogando en una laguna. Ahí fue donde me alcanzó. Y desde febrero tardé hasta julio
para entregarle mi vida. Pero poquito tiempo después me llenó del Espíritu. Y cuando ingresé al seminario, en la habitación compartía con otros muchachos más grandes y había un muchacho de casi 30 años, un pibe diría ahora, pero cuando charlábamos se le caían las lágrimas y él me decía, Eduardito, ¿cuánto hubiera querido yo convertirme jovencito y no haber hecho tantas cosas que hice con mi vida? Me entregué tarde al Señor y yo le decía, no es tarde, ya estás en el Señor. Pero me decía, ¿cuántos años de mi juventud derrochadas mal? Por eso quiero decirte, no dejes pasar el tiempo. A los mayores quiero decirte, no sabes cuántos billetes nos quedan para cambiar todavía. Es mejor que nos dirija el Espíritu. Y a los que tienen la billetera llena, que mejor vivas todos los años de tu vida en la grandeza del Señor. Y Dios me bendijo y me honró. Siempre era el más chico en cada lugar donde me permitió servir. Cuando se formó el Instituto Bíblico Rosario, del cual muchos están estudiando y graduándose, era el que les cebaba mate a los que estaban integrando el directorio. Pero 2 años después cada uno de ellos se fue yendo. Ya estaba dentro del directorio y de la noche a la mañana tuve que hacerme cargo y fui el director durante 8 años. Y el profesor, y no solamente aquí en Rosario, apoyando otro instituto bíblico en Junín y otro en San Nicolás para poder lograr que profesores de allá vengan a enseñar a mi seminario. Y en cada lugar donde Dios me permitió servir, siempre fui el más chico. Así que creo que ahora voy a tener que ir a trabajar a un asilo de ancianos para poder ser el más chico. Quiero decirte que el Espíritu Santo toma personas, piedras irregulares, unas más pulidas, con colores más agradables, que tienen brillo para todos lados, y otras que le falta pulir, que le falta todo, pero no las rechaza. Él las pone en ese collar. Cuando vos mirás Hebreos 11, hay un collar de los personajes de la historia, pero vas a descubrir que hay un hilo de gloria, que es el Espíritu Santo, en las vidas de cada uno de ellos. Yo no sé en qué lugar de ese collar divino estará esta piedra, pero puedo decirte que el Señor nunca desecha a los que se entregan a Él. Al punto tal que una mujer toma un frasco de perfume y hoy se está cumpliendo delante de tus oídos lo que dijo Jesús. Derrama ese perfume sobre Jesús y los demás la critican, pero Jesús dice, en todo lugar donde se predica el Evangelio se va a hacer mención para honra de esta mujer. ¿Qué crees que está pasando hoy? Dios honra a los que le creen y a los que le aman. Decirle al Espíritu Santo, tú eres mi Dios, siempre tú eres mi Dios.